Algunos libros los eliges tú, otros te eligen a ti. Este es el libro que te encuentra cuando estás preparado. Y si lo estás escuchando ahora, significa que tu alma se ha alineado con su mensaje sagrado. El libro te estaba esperando y ha llegado el momento. Introducción al sendero sagrado en las profundidades del tiempo. Una verdad ha susurrado a través de las edades, llevada por los vientos de la sabiduría de una generación a otra. Este conocimiento ancestral habla de un poder que fluye a través de todas las cosas, uniendo el tejido mismo de la existencia. Es una fuerza que da forma a las montañas, guía a las estrellas en su danza celestial y habita en la cámara sagrada de tu propio corazón. Tienes en tus manos no simples palabras sobre papel, sino una llave, una que ha estado esperando este preciso momento para encontrarte. El universo, en su infinita sabiduría, te ha guiado hasta estos capítulos. Porque tu espíritu ha madurado para recibir lo que aquí se encuentra. Estas enseñanzas emergen de las brumas de la antigüedad, pero siguen siendo tan frescas como el rocío de la mañana. Hablan de leyes, principios eternos e inmutables que rigen toda la creación. No son leyes humanas forjadas por mentes mortales, sino los mismos cimientos sobre los que descansa la realidad. Son los hilos invisibles que atraviesan cada éxito, cada transformación y cada milagro que alguna vez ha bendecido este plano terrenal. Al pasar las páginas de estos capítulos, descubrirás que ya conoces estas verdades. Residen en los espacios silenciosos entre tus pensamientos, en la sabiduría de tus sueños, en los sutiles impulsos que han guiado tu camino. Este libro no es un maestro, sino un espejo, que te devuelve el conocimiento que tu alma ha llevado consigo a lo largo de incontables vidas. El camino que tienes por delante es a la vez antiguo y nuevo. Serpentea por valles de comprensión y cumbres de revelación. Cada paso revela otra capa de tu propio potencial infinito. Este viaje no añadirá nada a lo que eres. Despojará lo que no eres, revelando al ser luminoso que siempre ha existido en tu interior. El tiempo del despertar ha llegado. El universo ha orquestado este momento con perfecta precisión. Confía en que estás preparado, porque tu presencia aquí no es casualidad. Parte 1. El despertar del alma. Capítulo 1. El libro que te encuentra cuando estás preparado. En los rincones sombríos de un antiguo mercado, una anciana errante llamada Evelyn descubrió un tomo encuadernado en cuero dentro de un baúl desgastado. Sus manos arrugadas temblaron al levantarlo, notando su peso peculiar y el destello de letras doradas en la portada. Sin embargo, al abrirlo, el título se desvaneció como la niebla matutina, dejando solo capítulos inmaculados llenos de sabiduría que parecían hablar directamente a su alma. Ahora tienes un tesoro similar en tus manos. Como el hallazgo de Evelyn, este libro ha surgido de las infinitas posibilidades de la existencia para encontrarte en este preciso momento. No es una simple coincidencia. Es la perfecta orquestación del universo, una cita divina fijada hace incontables vidas. Cuando el alma alcanza cierta vibración, naturalmente atrae las enseñanzas que necesita. Esta es la ley de la preparación sagrada, tan antigua como las estrellas mismas. Así como una flor florece no por la fuerza, sino por el suave llamado de la primavera, la sabiduría espiritual se revela cuando tu ser interior resuena con su verdad. Estos textos sagrados son entidades vivas que laten con conciencia. No esperan simplemente en estanterías a ser encontrados. Buscan activamente a aquellos cuyos corazones han preparado un lugar para ellos. Tu presencia aquí indica que tu espíritu se ha sintonizado con estas vibraciones de comprensión superior. En un rincón tranquilo del mundo vivía un bibliotecario llamado Henry, que trabajó entre innumerables libros durante 3 décadas. Cada día pasaba junto a un volumen en particular, lo desempolvaba cuidadosamente, pero nunca sentía el impulso de abrirlo. Hasta que llegó el día en que su amada esposa partió de este mundo. En su dolor, se encontró buscando ese mismo libro, el que había tocado 1000 veces antes. En sus capítulos halló exactamente la sabiduría que su corazón necesitaba en ese momento de profunda transición. Como Henry, has pasado junto a incontables puertas de sabiduría hasta este preciso instante. Ahora, mientras te sientas con estas enseñanzas, reconoce que tu alma ha orquestado este encuentro. El simple hecho de que estas palabras resuenen en tu interior es prueba de que estás preparado para recibirlas. Toma una vela y tu diario. Enciende la llama y permítete sumergirte en el silencio sagrado. En este espacio entre momentos, hazle esta pregunta a tu sabiduría interior. ¿Por qué este libro me ha encontrado ahora? Deja que tu pluma se deslice por la página sin juicio ni vacilación, permitiendo que el conocimiento más profundo dentro de ti hable. Confía en que las respuestas que surjan llevan la firma del tiempo divino. Porque tu alma ha llamado exactamente lo que necesita en este sagrado momento de transformación. Capítulo 2. La ley que mueve las estrellas y da forma a tu vida. En la oscura suavidad de una noche de verano, la joven Clara yacía junto a su abuelo sobre una manta de lana gastada,
sus ojos inocentes fijos en el lienzo brillante del cielo. ¿Por qué no caen, abuelo?, susurró, extendiendo la mano hacia las estrellas como si pudiera atraparlas. El anciano sonrió, su rostro curtido iluminado por la luz de las estrellas. Están sostenidas en su lugar por la misma ley que mantiene unido todo en el universo, la gran ley de la atracción, respondió suavemente. Tú también estás regido por esta ley eterna, aunque quizás no hayas reconocido su constante presencia en tu vida. Al igual que la danza celestial de planetas y estrellas, tu existencia se mueve en perfecta armonía con este principio universal. La ley de la atracción no consiste simplemente en pedir deseos a las estrellas. Es la fuerza fundamental a través de la cual toda la creación se manifiesta. Así como un diapasón resuena con su frecuencia correspondiente, el universo responde a la vibración que emites. Cada pensamiento que albergas, cada emoción que cultivas, emite una frecuencia específica en la red cósmica de la existencia. Esto no es una metáfora, sino matemáticas en su máxima expresión. Tu estado interior crea un campo magnético que atrae experiencias correspondientes a tu realidad. Imagina tu conciencia como un transmisor que envía señales continuamente a la vasta extensión de posibilidades. El universo, en su infinita sabiduría, no juzga estas señales como buenas o malas. Simplemente las iguala con precisión inquebrantable. Cuando comprendes este mecanismo, empiezas a darte cuenta de que tu realidad no te ocurre a ti, sino a través de ti. Walter, un carpintero de una pequeña aldea, demostró este principio sin saberlo a lo largo de su vida. Cuando fabricaba muebles con alegría y gratitud, sus piezas se convertían en tesoros codiciados, trayendo alegría a todos sus dueños. Sin embargo, durante periodos de frustración y prisa, sus obras, aunque hábilmente hechas, parecían atraer infortunios. Sillas que cojeaban, mesas que se combaban. La madera, solía decir, simplemente no cooperaba. Pero no era la madera la que cambiaba. Era la frecuencia de su propio ser. Al observar tu vida, nota cómo tu tono emocional precede a cada resultado. El universo no responde a tus palabras ni a tus acciones, sino a la vibración que subyace en ellas. Por eso acciones idénticas pueden producir resultados muy diferentes. La diferencia crucial reside en la frecuencia invisible que emites. Comienza cada día con esta práctica sagrada. Cuando amanezca, busca un lugar tranquilo. Coloca tu mano sobre el corazón y siente su ritmo constante. Respira profundamente 3 veces y, con cada exhalación, libera cualquier discordia interior. Luego pronuncia estas palabras con todo el poder de tu ser. Estoy en perfecta armonía con el universo. Mi frecuencia atrae todo lo que sirve a mi mayor bien. Deja que esta vibración se convierta en tu estrella matutina, guiándote hacia la creación consciente. Capítulo 3. La semilla bajo la piedra. En un pequeño jardín al borde del pueblo, Mabel se arrodillaba día tras día sobre la tierra fértil. Sus vecinos la observaban con expresiones de desconcierto mientras ella cuidaba con ternura lo que parecía ser un suelo vacío. No sabían que, bajo la superficie, una rara semilla de loto dorado yacía dormida, esperando el momento perfecto para emerger. Ahora tú te encuentras ante un umbral similar. Las semillas de tus deseos han sido plantadas en el fértil suelo del universo. Y aunque tus ojos no perciban movimiento, grandes fuerzas están actuando bajo la superficie. Este es el misterio de la manifestación. Comienza en el reino invisible, tomando forma primero en las dimensiones sutiles antes de emerger en la realidad física. Así como una semilla debe primero romperse en la oscuridad antes de poder alcanzar la luz, tus manifestaciones suelen iniciar su viaje de maneras invisibles al ojo físico. El universo opera a través de leyes naturales que honran el proceso de devenir. Ninguna flor florece sin antes echar raíces. Ningún sueño se manifiesta sin antes tomar forma en el plano etéreo. Tu tarea no es forzar el crecimiento de la semilla, sino mantener una fe inquebrantable en su inevitable aparición. Cuando confías en los mecanismos invisibles del universo, te alineas con el mismo poder que transforma semillas en bosques. Tu creencia se convierte en el agua que nutre el alma de la posibilidad. Calvin, un inventor en una ciudad lejana, trabajó durante años en un dispositivo para aprovechar el poder de las olas. Tras incontables intentos fallidos, renunció a su sueño y guardó sus planos con el corazón pesado. A la mañana siguiente, mientras veía a su hija jugar con las ondas en la bañera, la solución apareció con total claridad. Su avance no llegó por forzar, sino por soltar, permitiendo que el universo actuara a través de él y no por medio de él. Tus manifestaciones siguen este mismo tiempo divino. Lo que parece demora es a menudo preparación divina. Lo que se siente como silencio puede ser el universo orquestando incontables elementos invisibles a tu favor. Confía en este proceso. Honra el sagrado periodo de gestación de tus sueños. Cierra los ojos ahora e imagina una diminuta semilla en la tierra oscura. Siente la fuerza vital agitándose en su interior.
El proceso invisible del devenir. Observa cómo lentamente se abre, extendiendo su primera raíz hacia abajo. Mírala enviar un pequeño brote que atraviesa la tierra, buscando la luz del sol. Observa su transformación gradual en un árbol majestuoso, sabiendo que cada etapa, incluso aquellas ocultas a la vista, fue esencial para su realización. Escribe estas palabras en tu diario. Confío en el despliegue invisible de mis deseos. Como una semilla que se convierte en árbol, mis manifestaciones están tomando forma en el tiempo divino perfecto. Permite que esta verdad eche raíces en tu corazón, sabiendo que la sabiduría del universo supera con creces lo que tus ojos físicos pueden percibir. Capítulo 4. La ilusión de la máscara. En un teatro tenuemente iluminado, Eleanor se encontraba frente al espejo de su camerino, dando los últimos retoques a su maquillaje de escena. Durante 20 años interpretó innumerables papeles, reinas y campesinas, héroes y villanos, hasta que una noche, al borrar los últimos restos de su personaje, ya no pudo encontrar su propio rostro debajo. La máscara que llevas puede parecer una protección, pero se ha convertido en una prisión. Cada día subes al escenario de la vida, interpretando el papel que otros esperan de ti. Sonríes cuando la costumbre lo exige, pronuncias palabras que pertenecen a un guión escrito por la sociedad y atraviesas tus días como si siguieras una coreografía cuidadosamente ensayada. Sin embargo, bajo esa actuación yace una verdad esperando emerger. La ley de la atracción opera a través de la autenticidad, no de la apariencia. Cuando proyectas una imagen que difiere de tu realidad interior, creas discordia en la frecuencia universal. Esta desalineación se manifiesta como una vida que se siente vacía, logros que no traen alegría y relaciones que solo tocan la superficie de quién eres. Tu verdadero poder despierta solo cuando te permites ser visto. Primero por ti mismo, luego por el mundo. Piensa en cómo se formó tu autoconcepto. Como arcilla moldeada por muchas manos, tu identidad lleva las huellas de padres, maestros, amigos y desconocidos. Sus expectativas, miedos y juicios te han dado forma hasta convertirte en un personaje que quizá ya no se parece a tu yo auténtico. Sin embargo, la ley de la atracción no responde al papel que interpretas, sino a la verdad de quién eres. En un pequeño pueblo vivía Frank, conocido como Francis durante 60 años debido a un error administrativo en su certificado de nacimiento. Vivió como Francis, respondió como Francis, se convirtió en Francis hasta el día en que encontró una antigua Biblia familiar en el desván de su abuela. Allí, escrito con tinta desvaída, estaba su verdadero nombre, Franklin, como la estrella de la mañana que brilló en su nacimiento. En ese momento de reconocimiento, las lágrimas rodaron por su rostro. Siempre se había sentido Franklin, fuerte y brillante, pero se había apagado para encajar en el error de otro. No eres el nombre que te han dado los demás, ni el papel que has aprendido a interpretar. El universo conoce tu verdadera identidad. Vibra en armonía con tu yo auténtico, esperando que lo reclames. Práctica sagrada. Busca un espacio tranquilo y sagrado con un espejo donde no vayas a ser interrumpido. Enciende una vela blanca o dorada, colocándola de manera que su suave luz ilumine tu rostro. Durante varios minutos, o el tiempo que tu espíritu lo desee, contempla fijamente tu propio reflejo. Deja que la llama parpadeante proyecte sombras danzantes sobre tus rasgos mientras miras profundamente a tus propios ojos, viendo más allá de la forma física para vislumbrar el alma eterna en tu interior. Esta antigua práctica de meditación frente al espejo, conocida por los místicos a lo largo de los siglos, abre un portal entre tu presencia terrenal y tu espíritu eterno, permitiéndote presenciar la luz divina que siempre ha residido en ti. Capítulo 5. El espejo de luz y sombra. En un estudio bañado por el sol en lo alto de una colina tranquila, Ellen se encontraba frente a su caballete, el pincel temblando en su mano. Cada retrato que pintaba mostraba la misma expresión inquietante. Ojos llenos de soledad, labios curvados en un silencio de desesperanza. Aunque sus modelos variaban entre niños y ancianos, todos los rostros reflejaban la misma sombra que habitaba en su propio corazón. Vives en un universo que opera como un espejo cósmico, devolviéndote con precisión la esencia de tu mundo interior. Lo que ves en tu experiencia diaria no es una circunstancia aleatoria, sino un reflejo de las creencias, emociones y pensamientos que mantienes dentro de ti. La ley del reflejo revela que la vida no te sucede a ti. Te responde a ti. Cuando observas tus circunstancias, presencias tu conciencia hecha realidad. Tus relaciones reflejan tu autoestima. Tu abundancia es un espejo de tus creencias sobre lo que mereces. Tu salud refleja tu armonía interior. El universo, en su infinita sabiduría, no juzga estos contenidos internos. Simplemente los refleja con una precisión inquebrantable. Este espejo opera bajo la ley de la atracción, pero va aún más allá. Te muestra no solo en lo que piensas, sino lo que crees que es verdad sobre ti mismo y sobre la naturaleza de la realidad.
Estas creencias pueden estar enterradas bajo la consciencia, pero aún así moldean tu experiencia con poder soberano. George era conocido en su aldea por su amabilidad con los demás. Sin embargo, a pesar de su naturaleza generosa, se veía rodeado de personas que lo trataban con frialdad y distancia. Durante años no pudo entender por qué su calidez era recibida con frialdad, hasta que reconoció el antiguo resentimiento que llevaba dentro. Aunque oculto a su mente consciente, ese dolor enterrado teñía todas sus interacciones, llevándolo a esperar el rechazo incluso cuando ofrecía amor. Solo cuando sanó esa herida empezó a cambiar el espejo de sus relaciones, devolviéndole la calidez que finalmente se permitió sentir. Tu vida te habla a través de reflejos. Cada experiencia ofrece una visión de tu paisaje interior. Cuando encuentres patrones recurrentes en relaciones, trabajo o cualquier área de la vida, mira hacia adentro. La circunstancia externa te muestra dónde aguarda la sanación. Práctica sagrada. A la suave luz del amanecer o el atardecer, toma tu diario en la mano. Escribe en la parte superior de una página nueva: ¿qué partes de mi vida están reflejando creencias no sanadas? Deja que tu pluma fluya libremente, registrando sin juicio lo que surja. Observa especialmente los patrones que se repiten. Estos son los reflejos más insistentes del universo, llamando tu atención y tu toque sanador. Observa dónde surge la resistencia, pues esto también es un espejo. Presta especial atención a relaciones o situaciones que desencadenan respuestas emocionales constantes, ya que son mensajeros sagrados que te guían hacia la transformación interior. Confía en que cada palabra que escribes contiene la semilla de la revelación, iluminando el camino hacia la plenitud. Cuando termines de escribir, siéntate en silencio con tus descubrimientos, permitiendo que su sabiduría se asiente en tu ser como gotas de rocío que nutren la tierra reseca. Capítulo 6. La voz detrás del silencio. En una cabaña entre pinos susurrantes, Irene despertaba cada mañana ante un fenómeno peculiar. Al filtrarse la primera luz del alba por su ventana, la brisa matutina traía siempre el mismo mensaje suave: recuerda quién eres. Al principio lo desestimó como fruto de la imaginación, producto del duelo por su esposo, fallecido pocos meses antes. Sin embargo, día tras día el susurro persistía, haciéndose más claro con cada amanecer. Posees una brújula interna, un saber sagrado que habla en el lenguaje de las señales sutiles. El universo no se comunica con proclamaciones atronadoras, sino con el suave roce de la intuición sobre tu conciencia. Esta voz de sabiduría interior ha guiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aunque en la actualidad, su susurro suele perderse bajo el bullicio de la vida diaria. Tu intuición se expresa a través de muchos canales. El saber repentino que llega sin razón, el símbolo recurrente que capta tu atención, las sincronicidades que parecen demasiado perfectas para ser casualidad. No son coincidencias, sino migas de pan divinas que te conducen por tu camino destinado. Cuando aprendes a sintonizarte con esta guía sutil, la vida fluye con una gracia y precisión asombrosas. En un pequeño taller en el corazón de una ciudad antigua, Samuel fabricaba los relojes más precisos que nadie hubiera conocido. Aunque sus ojos nunca vieron la luz, sus dedos danzaban sobre engranajes y resortes con una precisión extraordinaria. Escucho al metal, solía decir, y me dice dónde debe estar. Su ceguera se convirtió en su mayor don, pues en ausencia de la vista, aprendió a confiar en una forma de saber más profunda. Tú también posees esta capacidad de percibir la verdad más allá de los sentidos físicos. Cada vez que has sabido algo sin saber cómo lo sabías, cada vez que te has sentido atraído hacia una elección o alejado de ella sin razón lógica, has tocado esta corriente sagrada de sabiduría interior. Cuando ignoras estos sutiles impulsos, desatiendes el intento del universo de guiarte hacia tu mayor bien. Tu mente lógica puede exigir pruebas, pero la sabiduría a menudo llega antes que la explicación. Confía primero y la comprensión llegará después. Práctica sagrada. Busca un lugar tranquilo en la naturaleza, un jardín, un sendero en el bosque o simplemente un rincón apacible bajo el cielo. Siéntate en quietud durante 20 minutos, permitiendo que tu respiración se haga más lenta y tu mente se aquiete. Escucha no con los oídos, sino con todo tu ser. Observa qué mensajes sutiles surgen desde tu interior. Después, escribe en tu diario lo que hayas recibido, aunque te parezca insignificante. Con la práctica, esta voz interior se fortalecerá, convirtiéndose en tu guía más confiable en el sendero sagrado. Capítulo 7. El camino se revela al caminar. En una época anterior a los mapas digitales y las vistas satelitales, Dorothy creaba los mapas dibujados a mano más exquisitos que nadie hubiera visto. Su estudio de cartografía daba al mar, donde trazaba meticulosamente costas y cordilleras. Sin embargo, una mañana, tras décadas de cartografiar todos los caminos imaginables, reunió todos sus trabajos y los arrojó a las llamas. Había descubierto una verdad que lo cambió todo.
Ningún mapa podía capturar el camino vivo que se despliega ante cada alma. Ahora te encuentras en el umbral de comprender una verdad vital sobre tu viaje. El universo no revela todo el camino de una vez, pues tal conocimiento previo te privaría de la sabiduría sagrada que se encuentra en cada paso. Muchas almas permanecen inmóviles en la contemplación, esperando una claridad perfecta antes de avanzar. Pero la claridad surge a través del movimiento, no de la espera. La ley de la atracción responde a la energía en movimiento. Cuando tomas acción inspirada, incluso en medio de la incertidumbre, activas fuerzas más allá de tu comprensión. Cada paso adelante envía ondas a través del tejido de la creación, llamando a la siguiente revelación. Tu movimiento se convierte en una oración. Tu acción, en una declaración de confianza. No pienses que debes ver toda la escalera antes de dar el primer paso. El universo honra el coraje por encima de la certeza, la confianza por encima del conocimiento total. A medida que avanzas, el camino se revela. Cada paso ilumina solo lo suficiente para el siguiente. En los valles brumosos de una tierra antigua, Howard buscaba un puente legendario que se decía conectaba dos picos distantes. Durante días estudió el cañón envuelto en niebla, esperando que se despejara lo suficiente para ver su destino. Pero la revelación solo llegó cuando empezó a caminar hacia la niebla impenetrable. Con cada paso, la niebla se apartaba lo justo para mostrar el siguiente apoyo. El puente, invisible desde lejos, se materializaba bajo sus pies solo cuando se atrevía a avanzar. Tu camino, como el puente de Howard, existe en potencia hasta que tu movimiento lo llama a la existencia. La niebla de la incertidumbre ante ti no es un obstáculo. Es el lienzo sobre el cual se dibujará tu sendero. El universo no responde a tu preparación, sino a tu disposición a comenzar antes de sentirte listo. Práctica sagrada. Hoy estás llamado a dar una acción decisiva que acerque tu destino. Elige algo que te entusiasme y a la vez te cause un poco de temor. Esa tensión marca el borde del crecimiento. Antes de actuar, coloca tu mano sobre el corazón y di estas palabras. Confío en la sabiduría del camino que se despliega. Luego, sin vacilar, da ese primer paso. Escribe lo que hiciste y lo que sentiste al avanzar. Esto se convertirá en tu testimonio de confianza en movimiento. Capítulo 8. La ley oculta a simple vista. En el corazón de una ciudad antigua, Beatrice atendía una librería heredada durante 7 generaciones. Cada mañana, recorría con los dedos los lomos desgastados, descubriendo tesoros ocultos a simple vista. Un día, mientras restauraba una colección de textos que abarcaban siglos y culturas, Beatrice notó algo extraordinario. La misma verdad aparecía una y otra vez, como es adentro, es afuera. Estas palabras surgían de manuscritos herméticos, sutras budistas, revistas de física cuántica y enseñanzas de sabiduría indígena. El universo ha tejido esta verdad singular a través de cada texto sagrado y cada descubrimiento científico. Lo que los místicos susurraban en templos, los físicos cuánticos ahora lo demuestran en laboratorios. La ley de la atracción no es nueva. Es el fundamento de toda la creación, expresándose en formas infinitas a lo largo de la comprensión humana. En tu propia vida, esta ley opera tanto si la reconoces como si no. Toda tradición religiosa habla de ella. Pedid y se os dará. Según siembres, así cosecharás. Tu fe te ha sanado. La ciencia también refleja esta sabiduría. El efecto del observador en la mecánica cuántica, la neuroplasticidad en la ciencia del cerebro, las neuronas espejo que moldean nuestra realidad social. No son verdades separadas, sino una sola verdad vista a través de diferentes lentes. El universo se asegura de que esta sabiduría permanezca eternamente accesible, ocultándola a simple vista. Aparece en los cuentos infantiles donde la creencia precede a la magia, en la sabiduría agrícola donde la intención afecta las cosechas, en estudios médicos donde la expectativa influye en la curación. Esta ley no está oculta. Simplemente aprendes a reconocer su presencia en todas partes. Ralph, un profesor de física cuántica, pasó décadas buscando pruebas matemáticas de la naturaleza fundamental de la realidad. Una noche, revisando datos del experimento de la doble rendija, de repente se echó a reír. Las ecuaciones que describían el comportamiento de las partículas coincidían exactamente con lo que los antiguos maestros de meditación decían sobre la conciencia dando forma a la realidad. La ciencia lo había llevado de vuelta a la verdad espiritual. Lo que Ralph descubrió a través de fórmulas, tú siempre lo has sabido en tu corazón. Cuando ves esta ley operando en los patrones de la naturaleza, en la psicología humana, en la física cósmica, comprendes que el universo ha estado enseñando esta verdad por todos los canales posibles. Tu conciencia de ella ahora no es casualidad, sino reconocimiento. Práctica sagrada. Tómate un momento de silencio y reflexiona sobre tus experiencias recientes. Escribe 3 coincidencias que ahora se revelan como mensajes sagrados.
Tal vez fue un libro que se abrió justo en la página que necesitabas, un desconocido diciendo exactamente las palabras que tenías en mente, o un símbolo que apareció repetidamente hasta que comprendiste su significado. Al registrar estos momentos, siente cómo el universo te ha estado guiñando el ojo todo el tiempo, esperando que notes su guía perpetua. No son eventos aleatorios, sino confirmaciones de tu creciente alineación con la verdad universal. Capítulo 9. El diseño detrás de la coincidencia. En un bullicioso mercado, Agnes se encontraba ante un vendedor de flores, con la mirada perdida en la preocupación. Tras 30 años de enseñanza, la jubilación la había dejado cuestionando el impacto de su vida. En ese preciso momento, una voz la llamó. «Señora Agnes, ¿se acuerda de mí?». Una joven se acercó, lágrimas brillando en sus ojos. Era María, una antigua alumna de hace 15 años. «Sus palabras sobre nunca rendirse cambiaron mi vida», compartió María. «Ahora dirijo una escuela para niños desfavorecidos». En ese momento divino, Agnes recibió la afirmación exacta que su alma había estado buscando. El universo opera con un tiempo perfecto, orquestando encuentros que parecen aleatorios pero que tienen un profundo significado. Lo que percibes como coincidencia es en realidad sincronicidad, una alineación significativa que se manifiesta a través de la orquestación divina. Estos momentos no surgen por azar, sino por el poder magnético de tu estado energético, atrayendo exactamente lo que tu alma necesita. Cuando te alineas con el flujo del tiempo universal, la vida comienza a desplegarse con una precisión asombrosa. Cada encuentro, cada evento aparentemente casual, tiene un propósito más allá de la comprensión inmediata. La ley de la atracción actúa no solo a través de lo que se manifiesta, sino también de cuando se manifiesta. Confiar en el tiempo divino libera la necesidad de forzar resultados o de cuestionar las demoras. Piensa cuántas veces la persona perfecta aparece justo cuando la necesitas, o cómo un supuesto contratiempo después se revela como una bendición. No son accidentes, sino pruebas de la intrincada coreografía del universo respondiendo a tus necesidades y verdades más profundas. Norman, un comerciante en una ciudad costera, buscaba desesperadamente su cartera perdida que contenía contratos comerciales cruciales. Su búsqueda lo llevó a una pequeña cafetería donde Thomas, un desconocido, la había encontrado y resguardado. Durante el café, descubrieron visiones compartidas para rutas comerciales innovadoras. Ese encuentro fortuito, orquestado por una aparente desgracia, llevó a una asociación que transformó sus vidas. Tu propio viaje está lleno de ejemplos de este tiempo divino. Esos momentos que antes descartabas como aleatorios ahora se revelan como peldaños cuidadosamente colocados. Cada demora, cada encuentro inesperado, cada aparente coincidencia sirve al despliegue de tu mayor bien. El universo no solo sabe qué traerte, sino exactamente cuando lo necesitas. Práctica sagrada. Siéntate en reflexión silenciosa y recuerda 5 momentos de tu vida que parecieron aleatorios o incluso desafortunados en su momento, pero que luego resultaron esenciales para tu camino. Tal vez fue una oportunidad perdida que llevó a un encuentro importante, o un plan retrasado que te protegió de circunstancias invisibles. Escribe estas situaciones, anotando cómo el tiempo divino reveló su sabiduría solo en retrospectiva. Siente la profunda certeza que surge al reconocer la perfecta orquestación del despliegue de tu vida. Capítulo 10. La primera llave. En la penumbra de su estudio, Edith se sentaba rodeada de torres de revistas científicas y textos académicos. Sus dedos recorrían el lomo de un libro que había jurado no abrir jamás, un libro sobre leyes universales y verdades espirituales. Como profesora de literatura comparada, había pasado décadas diseccionando mitos y descartando las enseñanzas místicas como mera ficción. Sin embargo, ahí estaba, atraída a estos capítulos por una fuerza inexplicable que no podía racionalizar. El viaje del escepticismo a la posibilidad sagrada no comienza con una convicción total, sino con la suave apertura de una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Tu disposición a explorar más allá de los límites de lo que conoces crea la primera onda en el tejido de la posibilidad. La ley de la atracción responde con mayor fuerza no al deseo desesperado ni a la necesidad lógica, sino a la frecuencia de la expectativa, al saber silencioso de que más es posible. La creencia no es una exigencia que se te impone, sino una invitación que te extiende tu alma. Como quien cuida una llama delicada, no necesitas obligarte a creerlo todo de inmediato. La mera disposición a considerar nuevas posibilidades comienza a cambiar tu frecuencia vibratoria. Esta apertura en sí misma se convierte en el puente entre lo que es y lo que podría ser. En un valle lejano, Víctor se encontraba ante sus campos vacíos, sosteniendo un puñado de semillas inusuales que nadie en su aldea creía que crecerían en su suelo. Contra todo consejo, plantó todo su fondo de cosecha en esa visión que le llegó en la quietud. Pasaron los meses y, cuando los primeros brotes rompieron la tierra, trajeron consigo no solo un nuevo cultivo, sino una nueva forma de ver.
Su disposición a confiar más allá de la sabiduría común transformó no solo su fortuna, sino toda su comprensión de lo que era posible. Tu propia transformación comienza con esa misma disposición sagrada. No necesitas abandonar el discernimiento ni aceptar toda enseñanza sin cuestionar. En cambio, se te invita a crear espacio para la posibilidad, a permitir que pueda haber más en la realidad de lo que tu comprensión actual abarca. Cuando susurras quizás al universo, abres canales por los que pueden fluir nuevas realidades. Tu disposición a creer se convierte en la llave que abre puertas antes invisibles para ti. Incluso la más pequeña apertura en tu escepticismo permite que la luz entre, iluminando caminos que antes no podías ver. Práctica sagrada. Ponte frente a un espejo o siéntate en un lugar tranquilo. Pronuncia estas palabras en voz alta con suave intención. Estoy dispuesto a creer que más es posible para mí. Siente cómo resuenan estas palabras en tu cuerpo. Luego toma papel y pluma y escribe esta frase 10 veces, permitiendo que cada repetición penetre más profundamente en tu conciencia. Que cada escritura sea un acto de apertura, una suave invitación al universo para mostrarte más de lo que antes te permitiste ver. Parte 2. El arte de recordar y realinearse. Capítulo 11. La alquimia del pensamiento. En un pequeño pueblo de montaña, Marta se sentaba ante su telar cada amanecer, con los dedos suspendidos sobre hilos de incontables colores. Pero algo había cambiado en su práctica de tejido. Donde antes seguía patrones trazados en papel, ahora sentía que sus manos eran guiadas por una fuerza invisible. Sus propios pensamientos parecían dirigir los intrincados diseños que surgían bajo su toque. Tus pensamientos no son simples susurros en el vacío. Son los arquitectos de la realidad misma. Cuando comprendes esta verdad, empiezas a ver que cada pensamiento porta una frecuencia creativa, una vibración que se extiende por el tejido de la existencia. La ley de la atracción responde no solo a lo que piensas, sino a la energía emocional con la que impregnas esos pensamientos. En la cámara sagrada de tu mente, cada pensamiento se convierte en un hilo del tapiz de tu vida. Cuando unes un pensamiento claro y enfocado con la resonancia de una emoción genuina, creas un mandato al que el universo debe responder. Esto no es simple pensamiento positivo. Es el uso consciente de la fuerza creativa misma. Tu mente nunca estuvo destinada a ser silenciada o reprimida. Es un instrumento divino esperando ser afinado a la frecuencia de tu visión más elevada. Cuando diriges tus pensamientos con propósito y los impregnas con el poder del sentimiento, transformas lo invisible en visible, el potencial en realidad. En un taller concurrido al otro lado de la ciudad, Leonard trabajaba bajo los capós de vehículos averiados. Sin embargo, su verdadera maestría no residía en la reparación de motores, sino en el arte de la alquimia mental. Cada noche cerraba los ojos y visualizaba su vida exactamente como deseaba que fuera, sintiendo la satisfacción del logro, la alegría de la abundancia, el calor del amor. Día tras día, sus pensamientos cuidadosamente elaborados comenzaron a materializarse hasta que su realidad coincidió con el plano que había creado en su mente. Tal como descubrió Leonard, tus pensamientos no son observadores pasivos de la vida. Son sus creadores activos. El universo no responde a lo que observas, sino a lo que emanas a través del pensamiento enfocado y la emoción alineada. Práctica sagrada. Busca un lugar tranquilo donde no vayas a ser interrumpido. Cierra los ojos y trae a tu mente un deseo que quieras manifestar. Ahora, durante 5 minutos, sumérgete por completo en la experiencia de haber recibido ya ese deseo. Siente su textura. Escucha los sonidos asociados. Observa los colores y las formas. Huele los aromas. Prueba la dulzura del logro. Deja que todos tus sentidos participen en esta creación. Haz de esta práctica un ritual diario, sabiendo que cada sesión fortalece el puente entre pensamiento y manifestación. Capítulo 12. El deseo. En la luz menguante de una tarde de invierno, las manos curtidas de Caroline se cernían sobre teclas de marfil. Aunque la artritis había endurecido sus articulaciones, algo más profundo que las limitaciones físicas se agitaba en su interior. Una melodía que había susurrado en sus sueños durante décadas, esperando nacer. A los 82 años, el mundo podría decir que su tiempo de crear había pasado. Sin embargo, la música se negaba a permanecer en silencio. Tus deseos no son impulsos aleatorios ni anhelos pasajeros. Son mensajes sagrados, instrucciones codificadas de tu alma sobre el camino que estás destinado a recorrer. Cuando un anhelo persiste a lo largo de los años, sobreviviendo al juicio de la lógica y al paso del tiempo, lleva la firma de un propósito divino. El universo habla a través del lenguaje del deseo, plantando semillas de posibilidad en el fértil suelo de tu conciencia. Estos deseos del alma difieren de los deseos del ego. Resuenan en una frecuencia más profunda, despertando no solo entusiasmo sino una vitalidad profunda. Cuando sientes esa resonancia, has tocado el hilo de tu destino.
La ley de la atracción responde con mayor poder a los deseos que surgen de ese lugar sagrado. No son deseos nacidos de la carencia o la comparación, sino certezas profundas que emergen de tu esencia. Tu tarea no es juzgar esos deseos ni cuestionar su momento. Es reconocerlos como puntos de referencia en el mapa de tu alma. Roy pasó 30 años en un púlpito pronunciando palabras que se volvían vacías en su boca. Cada domingo, su mirada se perdía en las vidrieras, viendo no escenas religiosas, sino sinfonías de color esperando ser capturadas en un lienzo. Cuando finalmente tomó un pincel a los 65 años, las lágrimas brotaron mientras la alegría lo inundaba como un río desbordado. Su primer cuadro, torcido y amateur, colgaba en su estudio. Sin embargo, brillaba con una autenticidad que sus sermones nunca alcanzaron. Lo que te llama con voz persistente no es una prueba ni una tentación. Es una invitación. El universo planta esos deseos como semillas de tu devenir. No llegan para atormentarte con lo que no puede ser, sino para guiarte hacia lo que debe ser. Práctica sagrada. Lleva papel y pluma a un lugar tranquilo donde puedas estar sin ser molestado. Comienza a escribir una carta a tu deseo más profundo, el que te ha susurrado durante años. Empieza con las palabras: gracias por persistir, por mostrarme hacia donde anhela ir mi alma. Deja que tus palabras fluyan sin censura, reconociendo ese deseo como el mensajero sagrado que es. Expresa gratitud por su guía, incluso si el camino que ilumina parece imposible. Cierra tu carta afirmando tu disposición a honrar ese llamado, sabiendo que lleva el plano de tu máxima expresión. Capítulo 13. El guardián de la emoción. Florence recorría los pasillos del hospital con una gracia practicada, sus pasos resonando al ritmo constante de su corazón. Tras décadas de servicio, había observado un patrón demasiado consistente para ignorar. Cuando la paz llenaba su ser, incluso los pacientes más críticos mostraban mejoras notables. Sin embargo, en los días en que la ansiedad se apoderaba de su espíritu, esos mismos pacientes inexplicablemente empeoraban. Dentro de ti posees un sistema de guía emocional de extraordinaria precisión. Como una brújula que apunta al norte verdadero, tus sentimientos te ofrecen, momento a momento, información sobre tu alineación con la ley universal. Este sistema no habla con palabras, sino con el lenguaje de la sensación, la ligereza de la alegría, el peso de la duda, la expansión del amor, la contracción del miedo. Cuando sientes una emoción positiva, te has alineado con la frecuencia de tu mayor bien. Estos momentos de alegría, paz y entusiasmo no son solo experiencias agradables, son confirmaciones de que caminas en armonía con tu fuente. La ley de la atracción no responde a tus palabras o acciones, sino a esta ofrenda vibratoria. Las emociones negativas cumplen un propósito igualmente sagrado. No son castigos ni señales de debilidad. Son indicadores de que temporalmente te has desviado de tu verdad. Cuando surgen la ansiedad, la ira o la tristeza, no vienen a condenarte, sino a redirigirte. Estos sentimientos no piden ser reprimidos, sino recibir una atención compasiva. Joseph regresó de la guerra cargando heridas invisibles que ninguna medicina podía sanar. Durante años luchó contra sus emociones, viéndolas como enemigos a vencer. Pero en un momento de rendición, descubrió una verdad profunda. Sus sentimientos no eran sus adversarios, sino sus aliados. Cada oleada de ira señalaba una memoria no sanada. Cada ola de miedo mostraba dónde más se necesitaba la paz. Al aprender a escuchar en vez de resistir, sus emociones se convirtieron en un mapa que lo guiaba de regreso a la plenitud. Tu paisaje emocional ofrece una guía continua sobre tu relación con la ley universal. Antes de que cualquier manifestación física aparezca, la emoción señala el camino. La alegría indica alineación con tus deseos. El malestar revela dónde se necesita atención. Este sistema de retroalimentación opera con una precisión infalible, mostrándote siempre el camino hacia una mayor armonía. Práctica sagrada. Programa 3 alarmas a lo largo del día, mañana, tarde y noche. Cuando suene cada alarma, detén por completo tus actividades. Respira conscientemente 3 veces. Luego dirige tu atención hacia tu interior. Nombra la emoción que encuentres presente, pronunciándola en voz alta sin juicio ni apego. Pregunta suavemente: ¿qué me está mostrando este sentimiento? Permite que la respuesta surja de forma natural, sin forzar ni analizar. Registra tus descubrimientos en una pequeña libreta, observando cómo tu estado emocional precede a los acontecimientos que se desarrollan en tu vida. Esta práctica te sintonizará con el lenguaje sagrado de tu sistema interno de guía. Capítulo 14. Los ecos de la mente oculta. En una pequeña tienda a las afueras del pueblo, los dedos de Mildred se movían sobre la tela con la destreza de décadas de práctica. Sin embargo, últimamente cada puntada cuidadosa parecía torcerse y enredarse por sí sola. Sus manos, que habían creado obras maestras para las familias más distinguidas, ahora la traicionaban a cada momento.
Cuanto más intentaba perfeccionar su trabajo, más se deshacía ante sus ojos. Llevas dentro de ti a un arquitecto oculto de la realidad, la mente subconsciente. Como un río subterráneo que moldea el paisaje de la superficie, esta parte más profunda de ti dirige silenciosamente el flujo de tu creación. Mientras tu mente consciente establece intenciones y pronuncia afirmaciones, tu subconsciente posee el verdadero poder de la manifestación. La ley de la atracción responde no solo a tus pensamientos superficiales, sino a las creencias profundas almacenadas en tu bóveda subconsciente. Muchas de estas creencias, heredadas antes de que pudieras hablar, moldean tu realidad con precisión inquebrantable. Cuando el deseo consciente entra en conflicto con la programación subconsciente, la corriente más profunda siempre prevalece. Tu subconsciente se expresa a través de patrones, de los temas recurrentes en tu vida, de los obstáculos persistentes, de situaciones que parecen repetirse a pesar de tus mejores esfuerzos por cambiarlas. Estos patrones no son aleatorios. Son mensajes que surgen de tu mente profunda, mostrándote dónde debe comenzar la sanación. Harold creció viendo a su padre contar monedas, oyendo temores susurrados sobre la escasez, absorbiendo la historia familiar de que gente como nosotros no tiene dinero. Aunque estudió principios de éxito y recitó afirmaciones de abundancia, la escasez lo seguía como una sombra. No fue hasta que comenzó a rastrear esas creencias hasta su origen, viéndolas no como verdades sino como historias heredadas, que su realidad empezó a cambiar. El camino hacia la transformación requiere una arqueología suave del alma. Tu subconsciente no guarda malicia, simplemente conserva lo que aprendió a creer. Al llevar estas suposiciones ocultas a la luz, inicias el trabajo sagrado de reprogramar tu fundamento interior. Práctica sagrada. Completa esta frase: yo creo que. Escríbela 5 veces, permitiendo que tu mano se mueva sin censura. Deja que las creencias enterradas emerjan a la superficie como artefactos antiguos saliendo de las profundidades. Por cada creencia que descubras, crea una nueva afirmación alineada con la verdad y la sabiduría universal. Pronuncia tanto la creencia antigua como su reemplazo en voz alta, sintiendo la vibración de cada palabra al pasar por tus labios. Observa cuál resuena como auténtica en las cámaras más profundas de tu corazón. Presta atención especial a las sensaciones físicas que surgen, una ligereza en el pecho cuando se expresa la verdad, una pesadez cuando los viejos patrones resisten soltarse. Esta práctica sagrada ilumina los patrones subconscientes listos para transformarse, sacando a la luz las sombras que han moldeado tu realidad durante tanto tiempo. A través de esta excavación suave, comienzas a comprender qué historias heredaste y cuáles representan la verdad más elevada de tu alma. Capítulo 15. El poder del enfoque sagrado. En los días previos a las balizas automáticas, Eugene cuidaba su faro con una dedicación inquebrantable. Noche tras noche, pulía la gran lente hasta que brillaba como una estrella arrancada del cielo. A través de tempestades que sacudían los cimientos de la torre, a través de nieblas que devoraban el mundo, su haz de luz cortaba la oscuridad, un rayo constante de esperanza guiando a los barcos perdidos de regreso a casa. Tu atención posee este mismo poder sagrado. Como el haz de Eugene, ilumina aquello que eliges ver, atrayéndolo a un enfoque más nítido mientras el resto se desvanece en la sombra. Esto no es solo una metáfora. Es la ley viva que da forma a tu realidad. Aquello que iluminas de manera constante con tu atención se vuelve más fuerte, más vibrante, más presente en tu experiencia. El universo responde al enfoque sostenido con una precisión infalible. Cada pensamiento que sostienes de manera constante se convierte en un faro, atrayendo más de su misma naturaleza hacia ti. Por eso la atención dispersa produce resultados dispersos. Como una luz que oscila salvajemente en la oscuridad, no logra crear un camino claro hacia adelante. Tu mente es la lente a través de la cual las infinitas posibilidades de la vida toman forma. Cuando mantienes un enfoque firme en lo que deseas, te vuelves como el faro de Eugene, un punto fijo de atracción alrededor del cual la realidad se organiza. Esto no requiere perfección, sino persistencia. Solo pide que una y otra vez regreses tu luz a aquello que deseas iluminar. Ruby, madre de 3 niños pequeños, se sentía ahogada en el caos hasta que aprendió esta verdad. En lugar de catalogar todo lo que iba mal, comenzó a enfocarse solo en los momentos de armonía, por pequeños que fueran. Donde antes solo veía desorden, entrenó su atención para encontrar orden. Donde antes se sentía abrumada, buscó pruebas de su capacidad. Poco a poco, como barcos atraídos por el haz de Eugene, más de aquello en lo que se enfocaba apareció en su vida. Tu enfoque no es solo observación. Es creación en movimiento. Cada día te ofrece incontables momentos para elegir dónde brillar tu luz. Iluminarás lo que está mal o lo que funciona. Te enfocarás en la carencia o en la abundancia en sus muchas formas. La ley de la atracción no responde a lo que es, sino a lo que sostienes de manera constante en tu campo de atención. Práctica sagrada.
Elige una intención que llame a tu corazón y, durante 2 minutos cada mañana y cada noche, dirige sobre ella el haz completo de tu atención. Visualízala con claridad. Siéntela profundamente. Manténla firme en el ojo de tu mente, como la luz inquebrantable de Eugene. Deja que tu enfoque atraviese toda distracción, toda duda, todo pensamiento competidor. Este haz concentrado de atención se convierte en tu faro, llamando a tu intención a casa a través las aguas de la posibilidad. Capítulo 16. La paradoja de la mano abierta. La colección de relojes antiguos de Franklin era famosa en toda la región. Cada reloj guardaba historias de siglos pasados en sus delicados engranajes. Sin embargo, entre todos ellos, un simple reloj de bolsillo heredado de su abuelo seguía siendo su posesión más preciada. Una mañana, el reloj desapareció, aparentemente en el aire. Franklin buscó frenéticamente, su mente consumida por la ausencia, su corazón pesado por la pérdida. El arte de permitir es quizá el aspecto más incomprendido de la manifestación. Te han enseñado que el logro se alcanza mediante la fuerza, la persecución incansable, la determinación férrea. Sin embargo, el universo opera bajo leyes distintas. Cuando aprietas demasiado, creas resistencia. Cuando persigues con desesperación, alejas lo que buscas. La ley de la atracción responde con mayor poder a un estado de permitir en paz. Esto no es resignación pasiva, sino confianza activa. Es la sabiduría de plantar la semilla, cuidar la tierra y luego dar un paso atrás, permitiendo que las fuerzas naturales del crecimiento se desplieguen en su propio tiempo perfecto. Piensa en cómo florece una flor, no fuerza la apertura de sus pétalos, no se esfuerza ni lucha. Simplemente permite que la inteligencia inherente de la vida se exprese a través de ella. Tus deseos buscan florecer de la misma manera. Lillian descubrió esta verdad tras años de buscar el amor. Cuanto más intensamente perseguía relaciones, más se le escapaban. Solo cuando soltó su búsqueda desesperada, dedicándose en cambio a cultivar el amor propio y la paz interior, la conexión auténtica llegó a su puerta. Aquello que había perseguido durante tanto tiempo llegó sin esfuerzo cuando abandonó la persecución. La historia de Franklin también contiene esta lección. Tras meses de búsqueda, finalmente aceptó la pérdida del reloj. En esa aceptación, comenzó a notar el momento presente con mayor plenitud. Un día, un desconocido entró en su tienda con un reloj de bolsillo inusual, mucho más raro que el de su abuelo, y acompañado de una historia que transformaría la comprensión de Franklin sobre el tiempo. Lo que había perdido lo condujo a algo mucho más valioso, pero solo después de soltar su apego a lo que ya no estaba. Cuando sueltas tu control férreo sobre los resultados, creas espacio para que el universo te entregue algo incluso mayor de lo que habías imaginado. No se trata de abandonar tus deseos, sino de confiar en la sabiduría infinita que orquesta toda la vida. Práctica sagrada. Toma un papel y escribe en él el deseo de tu corazón. Siente la verdad de tu anhelo, pero luego dobla el papel suavemente, como si lo envolvieras en amor. Colócalo en un lugar especial, tal vez en una caja de joyas, bajo un cristal o cerca de tu cama. Mientras lo haces, pronuncia estas palabras con tranquila certeza. Confío en que llegarás en el tiempo divino. Que este ritual sea tu declaración de fe en el despliegue perfecto. Capítulo 17. La luz en la sombra. En una pequeña capilla entre robles antiguos, Russell se situaba cada domingo en su púlpito, su voz tronando con justa certeza. Sin embargo, en los momentos tranquilos antes del amanecer, cuando la iglesia quedaba vacía y en silencio, sus dedos se deslizaban hacia las teclas del piano, extrayendo melodías que hablaban de otro tipo de devoción. Esos momentos robados de música eran su secreto y su vergüenza, una pasión que creía indigna de su vocación. Te han enseñado que ciertas partes de ti deben permanecer ocultas. Que algunos deseos son demasiado mundanos, demasiado simples o demasiado audaces para ser reconocidos. Sin embargo, en ese ocultamiento reside la resistencia que bloquea tu fuerza creativa. La ley de la atracción no responde al rostro que muestras al mundo, sino a la vibración completa de tu ser, incluidas aquellas partes que has intentado enterrar. Cuando niegas cualquier aspecto de ti mismo, creas una división energética que dispersa tu poder de manifestación. Tus verdades ocultas no desaparecen, se transforman en sombras que silenciosamente moldean tu realidad. Integrar significa traer estos fragmentos a la totalidad, permitiendo que todas las partes de ti existan a la luz de la aceptación. En una bulliciosa oficina de ciudad, Margerie construyó su imperio sobre una imagen de éxito impecable. Sus trajes de diseño y su presencia imponente ocultaban una profunda vergüenza por sus fracasos empresariales tempranos. Cada logro estaba ensombrecido por el recuerdo de errores pasados, hasta que el peso de la perfección se volvió insoportable. Solo cuando comenzó a compartir su historia de fracaso, primero consigo misma y luego con otros, la verdadera abundancia fluyó en su vida.
Su vulnerabilidad se convirtió en su fortaleza. Sus errores se transformaron en sabiduría. Tu sombra no contiene oscuridad, sino tesoros enterrados. Aquellas partes de ti que juzgas más severamente suelen contener tus mayores dones. El universo no te exige perfección. Te invita a ser completo. Práctica sagrada. Busca un lugar tranquilo donde no vayas a ser interrumpido. Un rincón sagrado donde tu alma pueda expresarse libremente. Si lo deseas, enciende una vela, dejando que su suave llama simbolice la iluminación de tus verdades más profundas. Luego, con el bolígrafo en la mano, escribe una carta que comience con estas palabras: a la parte de mí que he tenido miedo de amar. Deja que tus palabras fluyan sin juicio ni vacilación, como el agua que encuentra su curso natural. Ofrece comprensión y compasión a este aspecto oculto de ti, reconociendo su dolor, sus miedos y su sabiduría. Reconoce que esta sombra te ha estado protegiendo todo el tiempo, aunque de formas que antes no podías ver. Cierra tu carta con una promesa de aceptación e integración, sabiendo que en este abrazo amoroso de todo lo que eres, liberas tu poder creativo para que vuelva a fluir plenamente. Al hacer las paces con tu ser completo, desbloqueas la abundancia que siempre ha estado esperando emerger. Capítulo 18. El ritual de recibir. En una pequeña aldea conocida por sus tradiciones de sanación, Pauline se movía ágilmente entre salas de parto, sus manos expertas guiando nuevas vidas al mundo. Durante 30 años, sirvió a innumerables familias. Sin embargo, rechazaba los regalos de gratitud que le ofrecían. Su salud es todo lo que necesito, decía, apresurándose hacia la siguiente madre necesitada. Su propio jardín quedaba sin atender, sus comidas a menudo olvidadas, su descanso perpetuamente pospuesto. Una noche, tras un parto especialmente difícil, una anciana apareció en su puerta. «Das vida a otros», dijo la mujer, ofreciéndole una taza humeante de infusión, «pero te la niegas a ti misma». Cuando Pauline empezó a rechazar como siempre, la mujer simplemente levantó la mano. «Rechazar un regalo», dijo suavemente, «es negar al dador su alegría. Has aprendido a dar, a servir, a volcarte hacia afuera. Pero el universo opera en ciclos de dar y recibir, como el ritmo eterno de la respiración. Cuando bloqueas el recibir, creas resistencia en el flujo natural de la abundancia. Esta resistencia se extiende a todas las áreas de tu vida, limitando no solo lo que puedes recibir, sino también, en última instancia, lo que puedes dar. La ley de la atracción responde no solo a tus deseos, sino a tu capacidad de recibirlos. Cuando rechazas de manera constante bendiciones, elogios o apoyo, le señalas al universo que no estás listo para más. Tu valía no se mide por tu agotamiento o sacrificio. Es tu derecho de nacimiento, y solo requiere tu aceptación. En un taller silencioso lleno de virutas de madera, Oscar creaba piezas de extraordinaria belleza. Sin embargo, cuando los clientes ofrecían pagar lo que realmente valían sus obras, él daba precios muy por debajo de su valor, diciendo: «Es solo algo que me gusta hacer». Su arte seguía siendo un pasatiempo, su talento poco nutrido, hasta que un amigo sabio le preguntó: «Al subvalorar tus dones, ¿a quién le apagas la luz?». Recibir plenamente es honrar el intercambio sagrado de energía que fluye a través de toda la vida. Cada vez que te permites recibir con gracia, fortaleces tu alineación con la abundancia. Tu aceptación se convierte en una forma de gratitud, un reconocimiento del deseo del universo de apoyarte. Práctica sagrada. Ponte de pie en un espacio abierto, con los pies firmemente plantados en el suelo. Eleva los brazos al cielo, palmas hacia arriba en gesto de receptividad. Siéntete como un canal a través del cual pueden fluir las bendiciones. Con plena presencia, pronuncia estas palabras: «Estoy listo y dispuesto a recibir con facilidad, alegría y gratitud». Deja que la verdad de estas palabras resuene en tu cuerpo. Observa cualquier resistencia que surja y suéltala suavemente con la respiración. Capítulo 19. Cuando llegue la duda, bendícela. En las profundidades del invierno, Dorothy se arrodillaba ante la tumba de su esposo, su fe tan fría como la piedra de mármol. Cada mañana, repasaba su nombre con dedos temblorosos, preguntándose por qué sus oraciones no habían sido respondidas. Hasta que una noche, en el espacio entre el sueño y la vigilia, un sueño se desplegó como un antiguo pergamino. Ahora te encuentras donde incontables almas han estado antes, en el valle sagrado entre la certeza y la duda. Tu duda no es señal de debilidad ni de abandono. Es la invitación del universo a una comprensión más profunda. Cuando los cimientos tiemblan, la verdad no se derrumba, sino que se revela de una manera nueva. La ley de la atracción no opera a través de la fe ciega, sino mediante la alineación con la verdad. Esa alineación a veces requiere el valor de cuestionar, de examinar, de permanecer en ese espacio incómodo de no saber. Tus dudas no son obstáculos para la manifestación, son el cincel que esculpe una convicción más fuerte.
Cuando te sientas perdido en la incertidumbre, recuerda que el universo no exige fe perfecta. Responde a tu vibración dominante, a ese saber subyacente que permanece bajo las olas de la duda. Como la aguja de una brújula que tiembla antes de encontrar el norte verdadero, tu mente que pregunta solo se está calibrando hacia una verdad superior. Para crear algo nuevo, primero debes convertirte en la energía de lo que buscas. Esta es la enseñanza más profunda de la ley de la atracción. No basta con pensar en tus deseos o hablar de ellos en tiempo futuro. Debes habitarlos ahora, en este momento. Cuando cambias tu identidad para alinearla con tu visión, el universo no tiene más opción que reflejarte esa nueva frecuencia. Muchos esperan pruebas antes de creer, pero esto invierte el orden natural de la creación. Primero viene el cambio interior, luego la manifestación externa lo sigue. Tu papel no es averiguar cómo se manifestarán tus deseos, sino encarnar la conciencia de haberlos recibido ya. Piensa en el Mer, que soñaba con cantar ante miles de personas. Cada mañana se levantaba antes del alba y caminaba a un campo vacío. Allí se inclinaba ante audiencias invisibles, proyectaba su voz como si llenara un gran teatro y se comportaba con la dignidad tranquila de un artista consagrado. Los aldeanos se burlaban de su ritual diario hasta que un día un empresario itinerante escuchó su voz flotando en la niebla matinal. En pocos meses, el Mer estaba en el escenario que había imaginado tantas veces en soledad. La clave no está en fingir, sino en reconocer una verdad más profunda. La versión de ti que ya ha recibido tu deseo existe ahora. Tu tarea es dar un paso hacia esa verdad, dejar que guíe tus elecciones, movimientos y energía. Cuando realmente encarnas esta alineación, el mundo exterior debe reorganizarse para coincidir con tu realidad interior. Práctica sagrada. Elige un deseo cercano a tu corazón. Pregúntate, ¿cómo me movería a lo largo del día si esto ya fuera mi realidad? Luego selecciona una acción que esa versión de ti realizaría de forma natural. Tal vez sea la manera en que saludas la mañana, cómo organizas tu espacio o cómo hablas con los demás. Comprométete a encarnar esta nueva forma de ser durante los próximos 7 días, sabiendo que cada momento de alineación es una orden al universo.